Hay dos clientes. Uno que es el que dice, gracias por proponerme algo diferente porque es lo que yo necesitaba. Después está el otro. No, esto es demasiado creativo. Hay marcas que se entierran por miedo. El miedo es el enemigo de la creatividad y se pierden muchas campañas y mucho dinero por no arriesgar. No saber si algo va a funcionar. ¿Esto es lo que realmente nos da más miedo? La respuesta es obvia. La IA tiene un estilo muy concreto, que si no tienes talento, si no tienes gusto, eso va a seguir sin funcionar. No hay mayor asesino que tú mismo. La gente se está cansando de ver todo el rato lo mismo. En redes se ve mucho el copieteo. Hoy venimos a hablar de creatividad, pero no esa creatividad de ideas bonitas y estéticas. Vamos a hablar de una creatividad a la hora y para resolver problemas cuando falta tiempo, dinero, claridad, sobra ideas repetidas, hacer siempre lo mismo, muchas opciones que nos da la IA que usamos sin revisar y sobre todo, lo que se necesita es mucho criterio. Para ello, hemos traído a una directora creativa a la que seguimos, directora creativa de Índigo, Coraima Mengíbar. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contenta de estar aquí contigo. No lo iba a decir, pero hemos hablado muchas veces y siempre de creatividad y de cosas súper interesantes. Y hoy me ha parecido muy guay la idea de aunar tu experiencia como directora creativa a la hora de resolver problemas, porque no solamente lo usas, evidentemente, en tu trabajo para crear, sobre todo publicidad, sino que también es que lo usas para resolver problemas y cómo podemos nosotros usarlo para resolver problemas. Entonces, primero, dices una cosa, la tengo apuntada porque me gusta mucho, que la creatividad suele nacer de tener poco. ¿Realmente siempre empieza o suele empezar cuando falta algo? A ver, es cierto que las limitaciones ayudan muchísimo a que en sí la creatividad se active. Es cierto que cuantas más posibilidades tenemos a nuestro alcance, la creatividad como que no se activa tan de manera potente. Creo que todo el mundo hemos estado en una situación como de riesgo, en el que nos quedan X horas para entregar cualquier cosa y de repente se activa todo nuestro sistema límbico y dice, venga, vamos a ello, ¿no? Es verdad que también tengo un poco ahora mismo como una contradicción en mí misma, porque digo, vale, sí que es cierto que con limitaciones la creatividad ayuda muchísimo a que la estrategia mejore, pero es cierto que con el tema de la IA las probabilidades aumentan mucho. Y no he visto que mi creatividad se limite, sino que le ayuda a hacer cosas que quizá no tenía a mi alcance de una manera básica, por así decirlo. Entonces, tengo un pensamiento ahora mismo doble. Me lo apunto porque luego quiero hablar de IA bastante, porque yo también tengo ahí que yo soy muy pro IA, pero también le doy bastante caña a ciertas cosas. Entonces quiero hablar contigo en profundidad sobre la creatividad y la IA. Pero aterrizándolo así un poco a lo mejor a tu día a día, como directora creativa en publicidad, por ejemplo, te llegan limitaciones, te llegan problemas, pues no hay tiempo, la fecha es ya para ayer, no hay dinero, el cliente te dice hoy una cosa y mañana otra, no sabe lo que quiere. Tú, primero, ¿cómo le ayudas a él a ubicarse y a quitarse ese caos mental? Y luego, ¿cómo consigues tú darle una solución creativa buena? Lo primero que hago básicamente es una reunión de tú a tú, si es posible, porque creo que el hablar y conocer un poco los entresijos de la marca, en sí, qué problema tienen o qué realmente quieren, para mí eso es básico, para poder también un poco saber qué ingredientes tenemos para reconducir esa marca o ese problema. A veces no es incluso resolver un problema, es directamente encontrar el motivo del por qué están ahí, por qué necesitan mi acción, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces, fíjate que donde yo encuentro a veces la respuesta es en arriesgar. Me he encontrado además en estos últimos meses un montón de clientes que me vienen con, ay, mira, Coraima, es que no vendemos o es que nuestra estrategia comunicativa no es buena. Y es cierto que, fíjate que mucho, casi el 80% de las veces, lo que yo me encuentro es que están rehaciendo el contenido de otras personas, no están haciendo uno propio. A ver, los que primero, aquí no veo personalidad, no veo riesgo, porque muchas veces la creatividad se relaciona directamente, una buena estrategia creativa se relaciona con el ponerse en la situación de que puede no ir bien.
A veces la gente se pone a hacer estrategias, proyectos seguros, y no funcionan, precisamente por eso, porque no han puesto la marca en un lugar diferente, con los mismos recursos. A veces el que sea un proyecto con mayor riesgo no requiere mayor presupuesto, y eso muchas veces están equivocados. A mí me ha pasado, me estaba yendo yo misma por lo seguro, de decir, al cliente creo que no le va a gustar, creo que son muy cuadriculados, y he dicho para mí misma, pero por Dios, si se puede hacer esto, algo un poquito más, vamos a decir, controvertido, y me ha llamado la atención que la respuesta del cliente es, me encanta, porque ellos mismos no se atreverían o me preguntan, Corema, ¿estás segura? Yo, que sí, en plan, hazlo, porque es cierto que en el riesgo se encuentra muchas veces la solución. Me resulta también interesante saber cómo tú, primero, si no saben lo que quieren, le ayudas a limpiar un poco y también cuando no se quieren salir de su camino y evidentemente es una solución que se están dando contra un muro, cómo también les sacas con esta idea súper innovadora. Eh, Quizás ver lo que están queriendo contar pero no saben, porque muchas veces pasa eso. Creo que es como cualquier estrategia comunicativa o como cualquier dirección visual. Se basa en decidir cosas, en el sentido de qué no elegir, qué paleta cromática vamos a elegir, qué tipografía vamos a usar, qué tipo de comunicación vamos a usar. Es como, ¿por qué habéis decidido este sofá amarillo? Este sofá amarillo tiene una decisión concreta. ¿Y por qué no fucsia? Pues todo eso tiene que ver con la creatividad. Por ejemplo, esto es más creativo, hace el amarillo al final es un poquito más como efusivo, une a las personas. Entonces, tiene incluso a nivel estratégico, a nivel visual, tiene sentido este sofá. Que no sea, por ejemplo, no sé, negro daría una sensación mucho más sobria. O incluso la iluminación. Son decisiones. Esas decisiones toman, por así decirlo, la personalidad del proyecto. Entonces, en ese asesoramiento creativo, que primero todas marcas tienen que tener, es con la que se empieza a tener un poco ese camino hacia qué es lo que quieren. Es como la primera base para para resolver o crear un poco la solución a un problema, en este caso un problema de marca, que es como mucho el que yo me encuentro, ¿no? Me voy a ir directamente a un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza. Cuando yo estuve una vez como directora creativa en una agencia, me pusieron el proyecto de Dunkin' Coffee. Dunkin' Coffee en ese momento tenía un gran problema a nivel nacional, visual. No tenían tantas ventas como en Ámsterdam, como en Estados Unidos, a pesar de que la gente consume rosquilla, no puedo decir donut, rosquilla, rosquilla Rosquilla. aquí en España, ¿no? Lo primero que vi es que la comunicación que se estaba haciendo desde ese momento, todo era muy sobrio, era muy serio, no era divertido. Y yo dije, no estoy entendiendo, eh, es que esto no está vendiendo. Yo entiendo que era todo como muy color chocolate, muy todo ese tipo de cosas. Cuando Dunkin' Coffee, la comunicación es fucsia, naranja, blancos, frescura, diversión, juventud. Entonces, mi trabajo fue decirles, chicos, hay que hacer en este caso sí que hay que arriesgar, hay que cambiar un poco la dinámica visual, y actualmente, como es Dunkin' Coffee actualmente en España, fue gracias a esa decisión que se tomó. Entonces, ahí se cambió todas las sesiones de fotos, la comunicación se hizo más divertida, las animaciones, todo. Y es cierto que ahí el cliente sí que pensaba, sí estaba como muy cuadriculado con lo que querían en ese momento, que era cambiar, hacer una estética más seria, cuando no, tenía que cambiarlo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo visualizas? Pues fíjate, gracias a maquetas, o yo me he dado cuenta que para mostrar al cliente las cosas no se las puede explicar, se las tienes que enseñar. Entonces, fíjate, ahí yo la IA la uso mucho. ¿Por qué? Porque hago como un prototipo de lo que voy a hacer, ya sea un rodaje, ya sea una propuesta de una sesión fake, por así decirlo, y así la gente, al verlo, dice, yo quiero esto. Entonces, em, creo que una solución y una resolución, pues se puede encontrar por ahí. Me resulta muy interesante ahí lo de la IA, que es que, bueno, luego te voy a preguntar, pero a nivel así como personal,
¿cómo podríamos hacer esto? Que es por llevárnoslo como a casa, ¿no? A la hora de resolver un problema, salirnos y plantearlo, o sea, ¿cómo podemos hacerlo? Esto mismo que nos acabas de contar con Dunkin' Coffee, por ejemplo. Pues mira, a mí se me viene de repente Rihanna a la mente. Y tú dirás, Rihanna, ¿por qué? No, bueno, a ver. Porque Rihanna dijo hace muchos años, fake it until you make it. En plan, créetelo hasta que lo hagas, ¿no? Eso es lo que yo hago cuando tengo que resolver problemas. Ejemplo, me puede poner una situación de mucho riesgo para mí. O que me ponga nerviosa, o he tenido que estar haciendo conferencias de 250 personas en la que estaba yo sola ante un escenario en la que tenía que contar durante 2 horas y media un trabajo de creatividad. En ese momento me acuerdo perfectamente, ese día yo estaba fatal, emocionalmente estaba, pero en otro momento de mi vida súper malo. Pues yo tenía un problema. Yo me levanté y yo dije, aquí tengo yo un problema bastante grande. Yo no me quería maquillar, no me quería arreglar ese día. Y yo dije, pues te vas a arreglar, te vas a poner más guapa que nunca, te vas a poner de rojo, que a mí me ayuda mucho el rojo, siempre como que a mí los problemas, siempre cuando estoy vestida de colores me ayuda. Y es cierto que yo dije, fakea que estás perfecta. Ha sido de las mejores conferencias que he dado en mi vida. No me atrabé, no me puse nerviosa, la disfruté incluso. También me lo lleva a mi vida de... He tenido muchos problemas y para mí la solución ha sido enfrentarme a viajar. Por ejemplo, me fui a vivir a Suiza de golpe y porrazo, porque no necesitaba como eso, cambiar de aire. O me fui a Tailandia también y tuve una experiencia totalmente aleatoria, también un poco desconectar de mi vida, y eso me ayudó mucho a resolver muchos problemas internos y a enfrentarme a decir, pues hay que mirarlo desde otro prisma o desde otra versión mía. Pero vamos, sobre todo eso, fakear un poco hasta que lo hagas. Es un poco para mí como me ayuda, no sé, para resolver todos los problemas que tengo. Y esto que además nos dices, lo hiciste sin saber si iba a funcionar, aunque luego te funcionó. Pero es que aquí te rescato otra. Tienes bastantes frases que te he rescatado y que he apuntado. Y esta me parece súper potente, que es crear también es tolerar no saber si algo va a funcionar. Me encanta esta frase, me gustaría que nos hablaras de ella, pero te iba a preguntar, ¿esto es lo que realmente nos da más miedo? Sí, yo creo que sí. La gente, y a mí también, nos frena mucho. ¿Qué dirán? El qué dirán. Y eso hay marcas que literalmente se entierran, literalmente, por esto. Hay marcas muy potentes, con un producto súper potente, que por miedo, porque es que es eso, es que pienso que el miedo es el enemigo de la creatividad, no hay otro mayor, pero en todos los ámbitos. Lo tengo súper comprobado cuando se arriesga o simplemente me encuentro muy pocos clientes, que además es que cuando me lo encuentro se ven como si fueran fluorescentes, porque, y que verdad, porque es que de repente me vino uno, por ejemplo, que tenía una paleta cromática que era la bandera de LGTBIQ+, y yo dije, maravilla. ¿Por qué? Porque tenemos colores, tenemos viveza, tenemos posibilidad de una elección de modelos totalmente abiertos. Cuando he tenido situaciones en las que tengo una paleta cromática A, B y C, no se puede salir de ahí, eh, unos pensamientos muy, muy cuadriculados, y eso es cierto que acota muchísimo la creatividad. Y es cierto que creo que se pierden muchos perfiles buenos y se pierden muchas campañas y mucho dinero por no arriesgar. No, no, es que esto es demasiado. Es que esto es demasiado creativo. A mí me han dicho esa frase. Esto es demasiado creativo. Esa gente no trabajo ya, obviamente, pero Vale, nos quedamos con el riesgo que es fundamental a la hora de resolver problemas, pero esto que nos estás diciendo, esa es la respuesta que te sueles encontrar entonces cuando algo no es solamente distinto, sino ultra mega distinto, cuando es distinto de verdad, algo rompedor. hay dos clientes. Uno que es el que dice, gracias Coraima por proponerme algo diferente porque es lo que yo necesitaba. Después está el otro. El otro es totalmente lo contrario, en el que te dice, no, esto no podemos. Es cierto que con el tiempo ese cliente se puede educar, se puede medio mover, pero es cierto que hay propuesta y propuesta. Es verdad que, por ejemplo,
una casa Dior, por ejemplo, tiene un lenguaje muy concreto, tiene una estructura muy concreta y creo que de repente no van a hacer una propuesta creativa como un Kenzo, por ejemplo, o otras marcas un poquito más controvertidas, porque tienen una reputación también, eso también es súper importante. Y sobre todo cuando tú llevas ya que alcanzas algunas marcas muy reputadas, se nota ahí también que también es parte también del éxito. Es que todo esto es como muy, no sé, es como muy contradictorio, la verdad, pero es que la creatividad también es contradictoria. Yo soy contradictoria, todos somos contradictorios, pero que es cierto que como que defiendo el riesgo, pero también defiendo una buena dirección de no arriesgar, porque a veces el no arriesgar en algunos casos es la buena decisión, pero eso también es la decisión de un buen director creativo, de decir, ahora no es el momento de arriesgar, es quizás más adelante, o necesitamos mantener esto. Entonces, em, yo sé que parece que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero sí, sí No, lo tiene, de verdad. si lo tiene, yo lo pienso a la hora de resolver problemas, que es cierto, pero ¿cómo consigues tú ver es momento de arriesgar, es momento vamos a esperar, vamos a tener esta actuación un poco más conservadora y a lo mejor más adelante, ¿cómo eres, qué te hace decidir? Es que según cada proyecto, obviamente, o sea, es cierto que primero tienes que hacer una pequeña investigación de qué se ha intentado, qué no se ha intentado, cómo reacciona el público ante X. También es verdad que la prueba de tanteo también es importante. Puede abarcar de dos maneras. Una, que sería romper todo de golpe y publicar y hacer una estrategia comunicativa y una campaña muy directa, como una de guerrilla, básicamente, en la que de repente rompes con todo. O el de tanteo. El de tanteo sería que durante un periodo de tiempo se prueban algunas cosas para ver qué tal funciona y se va viendo. Oye, pues quizás reacciona el cliente mejor con esto, ¿vale? Es cierto que yo estoy más en pro del primero. Creo que no se sabe de golpe. Hay cierto porcentaje que tú dices, sí, esto va a funcionar. Hay gran porcentaje de que tú dices, por la experiencia, pero no te puedo decir exactamente que hay una fórmula mágica, es que simplemente tú ves qué lenguaje tocar. Realmente son pequeñas decisiones que según en la campaña que sea o el proyecto que sea, es un trabajo más de investigación previa, diría. ¿Qué nos ha traído hasta aquí? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos estado resolviendo X cosa? ¿De qué forma? Y la experiencia, esa intuición que también te da la experiencia. Bueno, la intuición es básica para la creatividad. Hay veces que uno no sabe, es que además creo que todo el mundo lo tenemos, hacemos cosas que decimos, es que esto sé que va a funcionar. Pues la creatividad funciona un poco así. Ahora ya tiene que convencer a esa persona que se gaste el dinero para que proyecte esa idea que tú has tenido o esa decisión. Te quiero meter un poquito el miedo porque que todo el mundo quiere ser creativo, nadie quiere fallar. A la hora también de resolver problemas, evidentemente los queremos resolver bien, pero hay miedo, hay que actuar. Se puede ser creativo con miedo y, en este caso, por ejemplo, tú tienes que vender una seguridad, o sea, vendes la solución, vendes la idea creativa y, como estabas diciendo ahora mismo, tienes que como que convencer a la persona de decir esto va a funcionar o tal, invierte. Pero claro, te ve a ti segura mientras él tiene miedo. Entonces ahí es ese miedo cuando eres tú quien lo tiene o cómo tranquilizas al otro o cómo podemos estar los de a pie actuando con miedo pero siendo creativos y solucionando los problemas. A ver, es que la venta y el convencer es un arte, la verdad. Es un arte que se aprende. Ya la experiencia de convencer, también ser un poco embaucador. A ver, estamos hablando de que son negocios. Es un negocio en el que tú también tienes que, de cierta manera, embellecer un poco también el proyecto, también siendo también sincera. A mí me gusta también mucho, aunque a mí me gusta, obviamente, hacer una propuesta, siempre hace en todas las agencias de comunicación, lo hacen todo precioso, ¿no? Pero da igual que sea precioso si tú no eres sincero. Entonces, es verdad que yo creo que estamos en una tendencia ahora comunicativa en general, ya sea en el tú a tú o a nivel de negocio, donde la honestidad prima. Creo que el miedo también se va cuando ves verdad en la mirada del otro. Cuando tú de verdad le explicas de decir confía. Hay también un trabajo como cualquier relación, igual que una relación amorosa, familiar, amigo, hay una parte de confianza. Pues la misma está en la relación laboral. Entonces creo que con el trabajo
no diría que es un acto de fe, porque eso sería también ponerme piedra sobre mi propio tejado, pero sí es un acto de confianza y de comprender también, y creo que personalmente, cómo tú te quitas ese miedo, un acto de confianza en ti mismo. O sea, creo que no hay mayor asesino que, que tú mismo, o sea, a nivel creativo estoy hablando. Y además que lo he visto en mi vida a mucha gente muy talentosa, pero muy, muy talentosa, que no tiene voz. No tiene voz para sí mismo, por lo tanto no existen. O sea, ahora mismo en redes lo estamos viendo. Si tú no te publicas, si tú no te grabas, aunque no te guste, no existes. Si no publicas lo que haces, no lo has hecho. Si no dices lo que haces, no lo haces. Es cierto que tampoco me gusta, no me gustan los vendehumos, nunca me han gustado y nunca, espero nunca hacerlo ni proyectarlo. Pero es verdad que creo que cuando uno se muestra sincero de lo que hace, también con la honestidad también está en cuidar la expectativa que tú das hacia los demás. Yo siempre es verdad que he sido muy pro de que mi trabajo hable por mí, que mi forma de ser hable por mí. No, prefiero enseñártelo, que vengas a un rodaje mío, por ejemplo, y veas cómo te tratamos o cómo yo trato al cliente. Pero es verdad que un aprendizaje que estoy teniendo este año es que tengo que proyectarlo igual. O sea, de esa naturalidad con la que yo considero que tengo, tengo también que proyectarla en redes o tengo que proyectarla más en este tipo de cosas. Y eso ayuda mucho en quitarle el miedo también a la otra persona delante. Hay gente que se pone muy puesta a la hora de hablar, muy antinatural, y eso a mí personalmente es que no me gusta ni en el día a día ni en las redes. O sea, si encima tengo que decidir verlo, lo que no voy a decidir es ver algo encima fake, ¿sabes? O sea, que se nota que tú dices, ¿qué me quieres vender, chiquillo? ¿Te quieres relajar? Te quieres relajar, te quieres bajar. Pero ahora que me hablas Sí. de redes, ahora que me hablas de redes, te quería decir eso, que es que en redes se ve mucho el copieteo. O sea, algo funciona, le ha funcionado, pues yo lo hago igual, lo repito. Bueno, ya sea la transición, el tipo de subtítulos o el tipo de contenido. Entonces, aquí te quiero preguntar, ¿creamos menos? ¿Copiamos mejor? ¿Nos falta riesgo? ¿Somos más impacientes? ¿Esto aquí qué está ocurriendo? Están ocurriendo muchas cosas, la verdad. Sí, ¿verdad? Entre ellas está ocurriendo, por un lado, es que la gente se está cansando de ver todo el rato lo mismo. Estamos ya sobresaturados a nivel digital, a nivel comunicativo. O sea, necesitamos una comunicación mucho más real. Por eso ahora mismo se lleva tanto las fotos sin editar, tal y como están, la naturalidad, que es lo que estamos hablando todo el rato, la honestidad. Pero es verdad que también hay que, a nivel laboral, comprender los lenguajes que estamos. Mira, tuve una conversación hace nada, unos días, porque estoy publicando ahora en el día de hoy, no sabremos dentro de un mes, se está llevando mucho el 4 tercios. Las tendencias sí que siempre son llenar la pantalla para que la gente se quede atrapado en tu vídeo, que sea cada vez más rápido, pero después estamos viendo otra tendencia que es que en YouTube se están llevando los vídeos largos, se está llevando el discurso como el podcast un poquito más largo, más conversacional, porque echamos de menos eso, una conversación natural, no la inmediatez. Como va todo tan rápido, hace un año me pedían vídeos de 10 segundos que en los 5 segundos primero contases todo, que me parecía antinatura totalmente. Ahora estamos en un contenido un poquitito más naturalista. No sé a dónde va a llegar esto, pero sí es cierto que creo que tenemos que tener en cuenta, tanto a nivel empresarial, el lenguaje que se está llevando. No puedes tampoco hacer una campaña sin conocer el lenguaje que se están llevando en ese momento, porque por lo tanto la estrategia ahí va mal. Pero también creo que hay que tener mucha personalidad. Lo que me llama la atención es lo diferente. La intuición, que también lo hemos tocado antes, forma parte de esto. Yo a veces, hablándote en plata, lo hago de manera muy intuitiva. No lo pienso tanto. Hay gente que se piensa demasiado lo que hay que publicar. Y sí, hay que tener simplemente un poco de norte, un poco de dirección visual. Hay gente que se paraliza por la perfección. Y yo soy perfeccionista. Tengo un rasgo perfeccionista bastante un hardcore, la verdad. Pero es verdad que cuanto más lo dejas un poco, creo que con gusto, un poquito de dirección y un poquito también de sentido de, vale, voy a hacer esta estética minimalista o maximalista o simplemente que tengas un poco un punto, pero, pero tampoco irte a hacer el copia y pega, porque el copia y pega
Hay 50.000 millones de publicaciones así. Si te quieres diferenciar, mira qué es lo que tú quieres hacer tú, no lo que quieren ver los demás, que creo que también eso es un tema. Me parece maravilloso lo de publicar, hacer y crear lo que tú quieres y no estar pensando en el otro. Eso me parece otra cosa y otra idea muy potente. Máxime en tiempos de IA, ahora ya nos vamos a meter en la IA, que hay mucha telita que cortar aquí. Nos has dicho un poco cómo la usas tú, pero te lo voy a preguntar más porque también me parece interesante. Pero claro, en tiempos de IA, donde tu voz se pierde, es que aquí hay mucho jaleo que yo te quiero preguntar, pero entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Tú cómo usas la IA en tu trabajo? Y ahora ya me meto nos remangamos y nos metemos. La IA la uso claramente como herramienta, no de sustitución, sino como una herramienta más. Igual que uso una cámara, igual que uso el ordenador, pues uso la IA. Para mí, la IA no tiene ningún tipo de sentido sin ninguna dirección. Es decir, que pueden haber dos personas usando la misma IA, todos exactamente igual, mismo ordenador, mismo todo, pero si no tienen una idea, si no tienen una dirección, no sirve para nada, bajo mi criterio. ¿Cómo uso yo la IA? A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, a hacer sobre todo los storyboards, tareas que antes me costaban 1 o 2 horas, ahora la hago en 10 minutos. Sobre todo para presentar presupuesto, para presentar proyectos con agencias, para incluso yo visualizar cosas para ver si tienen sentido lo que estoy haciendo. Pero también lo uso de una manera de negocio. Y aquí entro a un tema de que, por ejemplo, yo estoy haciendo una IA hiperrealista, hago sesiones de fotos para clientes, hago campañas de moda completas con IA, eh, y no me parece en absoluto algo malo. Es decir, es algo que hace que los presupuestos bajen un poco porque la cantidad de recursos es menor, pero cuando hablo que no es sustituto es porque no me quita mi trabajo de otros proyectos. O sea, al final la uso como si fuera Photoshop, como si fuera InDesign, o sea, como si fuera DaVinci. Para hacer vídeos hiperrealistas hago plano por plano. Lo planifico como un rodajo. Hago mi propio storyboard, hago mi guión técnico y en vez de rodarlo en un plató, lo ruedo en la propia plataforma. Ahora mismo se está viendo, además, que en el cine actual se está llevando lo que es la caja gris, que son platós grises completos en las que todos los elementos pueden haber. Por ejemplo, estamos aquí, estamos sentadas, el sofá es gris, las paredes son grises, no hay más elementos que tú y yo. Pero, por ejemplo, podemos estar en Tokio sentadas en una cafetería. Y son hiper realistas, se están ya aplicando a películas reales y demás. Y además hay un youtuber que se llama Wasabi que habla sobre este tema, que es súper interesante. Y por eso para mí, yo soy pro IA en este caso, en mi industria, en este caso muy concreto, no aplicado a todo. También sí que sé que la IA tiene muchas cosas muy negativas, pero yo hablo desde mi uso. Y no lo veo malo, la verdad. Lo veo que me ayuda y me hace ser incluso, no diría más creativa. Es que simplemente me está dando más recursos. O sea, tú lo usas con una idea, con una dirección, y eso está muy guay. Pero imagínate que quien esté usando la IA no tiene la idea clara, o no tiene criterio, o no tiene gusto, o no tiene lo que sea. ¿Tú crees que le puede ayudar a esa persona o le puede resaltar y evidenciar? La respuesta es obvia. Obviamente resalta la no dirección de esa marca. Es más, estoy viendo campañas completas que la han hecho el equipo interno, la propia dueña de la marca, y han hecho sesiones completas con ella que se nota muchísimo que es IA, no se ha tratado nada, porque aparte la IA tiene un estilo muy concreto, se detecta muy rápido. La IA no es que tú de repente digas, quiero tal modelo, que tal cosa, con esta ropa, no. Hay que hacer modelaje, hay que hacer fotografías previas de la producción, un estudio de qué paleta cromática vas a usar, qué emociones tiene que tener la modelo, crear a modelo, que no se copien fotografías, que eso también he visto yo literalmente quiero esta fotografía o este plano, simplemente sustitúyeme la cara.
Ese tipo de cosas, ahí sí deberían de estar un poquito más reguladas, la verdad. Son soluciones que encuentra el empresario, de decir, venga, me ahorro el presupuesto de las sesiones de fotos para esto, ¿no? Cuando no comprenden que sí, tenemos la IA, pero vuelvo a repetir, es que no sustituye a la persona con las ideas. Es decir, necesitas un equipo creativo para llevar a eso a cabo. Que sí, que tú puedes poner en Gemini, hay muchas plataformas de IA también de pago, pero también considero que a veces ves cosas que ya, yo qué sé, que tú dices, Dios mío, ¿esto qué es? Cierto es que se nota demasiado. O nos estamos acostumbrando y ya es que la gente lo usa, pero en texto, en vídeo, en todo se nota tanto y aburre ya tanto. De hecho, yo creo que empezamos a hablar como la inteligencia artificial. Ah, claro, sí. Además, muchas veces se ven guiones directamente o briefing o lo que sea que tú dices, esto no lo ha escrito una persona. Pero es que se ve. Hay patones ahí uno detrás de otro, vaya. Sí. Mm. En fin, copiamos demasiado a la inteligencia artificial, que eso es un... En fin, pero espérate, que has dicho una cosa, yo te quería preguntar. En todo esto, algo tiene que cambiar la creatividad con la IA. ¿En qué parte de la creatividad crees que cambia o que va a cambiar o que está cambiando? A ver, siendo crítica, creo que puede adormecer un poco, porque creo que cuando tenemos las cosas fáciles nos acostumbramos a de repente, esto lo hago yo en un momentillo, entonces quizá no te esfuerzas tanto, pero después en la parte mía contradictoria sí que diría que te abre una capacidad de darte cuenta de que no había límite en tu mente, sino en los presupuestos que tenías. Eso me ha pasado. Y he dicho, pero por favor, creo que viene la autocrítica de decir, no, no eres creativa o ya no tienes buenas ideas. Ay, queremos este vídeo. Y ese vídeo se han gastado 200.000 euros en el vídeo y se quieren gastar 1.050 euros. ¿Soy creativa o es que no tengo recursos? La respuesta seguramente es no tienes recursos, no que te falte creatividad, que pueden darse las dos cosas. Y también está gente con mucho dinero, poco creativa, que también está eso. La IA nos podría incluso ayudar a reforzar nuestra creatividad o al despertarla o a darnos cuenta que la tenemos. Te puede desencorsetar y tú ahí, claro, pero esa idea que a lo mejor te da, tienes que trabajarla tú. Hombre, tiene que tener una base. O sea, es que todo, es que no es una varita mágica. Que es que la gente se cree que es una varita mágica. Que si no tienes talento, si no tienes gusto, eso va a seguir sin funcionar. De hecho, nos da 1.000 millones de ideas en un segundo o en un minuto o lo que sea, pero muchísimas. Ahí tengo dos preguntas. Primero es si la creatividad empieza a ser o es parte de saber discernir, o sea, ahí hay creatividad. Sí, es que la creatividad no es lo elijo todo. Está perfecto tú coger un folio en blanco y dar rienda suelta a tu mente. Pero una mente suelta, sin una dirección, vas a tener un abanico de posibilidades muy buenas, pero es verdad que a la hora de decidir cuál es la buena, tienes que tener una mini decisión. Pero esa decisión, ¿de qué está basada? Pues obviamente en unos criterios estéticos, criterios comunicativos, criterios que sea a nivel de marca, pero que es verdad que la creatividad, primero, creo que es como un embudo. Para mí sería, para visualizarlo sería eso. Tienes que llenarlo a tope de agua, pero después tienes que quedarte con una pequeña parte de esa agua, porque es verdad que todo no vale. Cogiendo lo mejor de cada parte, quizá de repente te das cuenta que sí, que había algo interesante. Es como coger de repente algo y tú dices, ¡buah! Era esto. Que eso es la gente lo que no ve. Cuando la gente dice, dame idea, como si fuera eso gratis, no saben la cantidad, o sea, la nube de ideas primeras que tú tienes. No es de repente una cosa de golpe y ya. Que lo que pasa es que creo que cuando los creativos, creo que no nos damos cuenta del trabajo, lo tenemos tan automatizado, es que a veces es tan intuitivo, es tan natural, que yo no me he puesto a pensar cómo lo hago. Simplemente lo hago. Es que no puede tener una estructura, la creatividad es un poco es como caos, la naturaleza es súper creativa y no hay orden y concierto, Las limitaciones están en la cabeza, pero eso como todo, el deporte, todo. la limitación, el miedo, todo en la cabeza. ¿Qué mata una idea? Tu autoimpuesta limitación. Te había preguntado antes qué parte de la creatividad iba a cambiar con la IA y ahora te quiero preguntar qué
parte de la creatividad no se puede delegar. El estilo, la personalidad de uno. Eso no se puede imitar. Eso es como la personalidad de cada uno. Eso literalmente, para mí, la creatividad interna que tenemos cada uno es única. Cada forma de mirar es tan diferente como la personalidad de cada persona. Tú no la puedes imitar. Es que eso no se puede replicar. Eso no lo va a replicar ninguna IA ni nada. Es que eso se tiene o no se tiene. Hay gente con talento y gente sin talento. Lo siento que es así. Se puede trabajar, pero creo que hay cosas que son innatas. Y la creatividad, o naces con ello o no naces, creo yo. Porque tú puedes forzarla, pero es que es algo que, no sé, es que creo que está en ti. Es verdad que tú tienes que trabajarla estudiando, siempre tienes que tener una personalidad que te guste el arte, que te guste, que tú tengas un constante hambre por conocer, por la curiosidad de saber cosas, ¿no? Pero si no lo tienes, obviamente tu creatividad se muere. Todo el mundo tiene que tener esa capacidad, pero si tú te autolimitas y te cierras tú esa experiencia o ese hambre por saber y te limitas a ver siempre la misma pared gris, por ejemplo, pues evidentemente te va a costar mucho más salir del gris e irte al amarillo, por ejemplo. ¿Qué crees que habría que aprender acerca de la herramienta, de la IA, para no quedarnos solamente en sé usar la IA, o uso la IA, sino es que la IA me hace mejor o me ayuda? Creo que no está tanto en escribir el prompt y esperar que se desarrolle ese plano o esa idea o lo que sea que tú estás creando, ¿no? Sino más bien en el trabajo previo que tú hagas, de elaboración de la idea, de qué necesito. También te digo, hay proyectos que no tienes que usar todo el rato la IA. Hay proyectos híbridos que yo lo hago actualmente. O sea, hay planos de repente que no tienes que puedes hacerlo con IA. O el último proyecto que he hecho yo, que es para Garnier, que lo he grabado hace nada, la IA la hemos añadido porque se había grabado en horizontal y se buscaba de repente al final en vertical y había que crear espacios donde no existían, ¿no? Pues ahora, si tienes poco tiempo, la llamas y te ayuda, pero tienes que tener lo mismo, es que es lo que hablamos todo el rato, tienes que tener unas directrices. Tienes que saber lo que quieres. Efectivamente, pero es que eso creo que es como todo. Por eso que sí, es muy innovadora la IA, pero es que a la vez no deja de ser otra herramienta más, simplemente que es nueva. Pero lo nuevo, como a la gente le asusta, en vez de ver qué es lo que te da, mira lo que te quita. Cuando creo que en muchos de los aspectos soluciona muchas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que se está muy cómodo también, estando haciendo lo mismo siempre, y no hay mayor obstáculo que quedarte parado. Entonces, creo que es importante actualizarse. Y la gente no se quiere. Dice, yo es que estoy muy cómodo aquí. Yo es que esto como lo hago así. Yo llevo haciéndolo esto así, pues my friend, te tienes que mover, tienes que cambiar, no tiene sentido. Una amiga mía, psicóloga, dice que la zona de confort no es en realidad cómoda, no es cómoda. Con Emma me ha encantado hablar de creatividad. Hemos hablado mucho de miedo, de riesgo, de personalidad, de discernir, de criterio a la hora de solucionar problemas, de cómo usar la IA de buena manera, ¿no? Pues a lo mejor para traer a tierra las ideas y, en fin, y apostar y que tengan fe. Ya no es sobre algo que yo te cuento, sino sobre una realidad. Vuelve cuando quieras. ¿Vale? Porque yo creo que la creatividad la hemos tocado un poco por encima. Yo creo que estaría guay ahondar un poquito más. Sí. Gracias. Y a vosotros os digo que nos vemos en el próximo episodio, que aquí seguiremos hablando para seguir creciendo en Educa tu Futuro. Hasta la próxima.